Andrea Bocelli era más que un tenor, era un milagro hecho hombre, una sinfonía encarnada. Pero incluso las estrellas más brillantes están destinadas a extinguirse. Y el mundo entero ha quedado devastado con la noticia que jamás quiso oír. Andrea Bocelli ha fallecido, a los 66 años, víctima de una enfermedad devastadora que consumió su cuerpo en silencio, mientras su alma continuaba cantando hasta el último aliento. Andrea Bocelli no nació con facilidad. Desde muy joven, el destino pareció querer ponerlo a prueba. Diagnosticado con glaucoma congénito, su visión era limitada desde que llegó al mundo. Pero no fue sino hasta los 12 años, tras un accidente durante un partido de fútbol, que perdió completamente la vista. Para muchos, aquello habría sido una sentencia. Para Andrea, fue el inicio de una epopeya. Porque incluso en la oscuridad, Andrea aprendió a ver más claro que nadie. Veía con el alma, con el corazón. Veía la música. Desde su pequeña villa en la Toscana, sus dedos recorrían el piano, el saxofón, la flauta, y sobre todo, dejaba que su voz se abriera paso como un río imparable hacia la eternidad. Y así lo fue, la eternidad lo aguardaba. Bocelli pasó de cantar en bodas locales a ser descubierto por Pavarotti, quien quedó estupefacto ante el poder emocional de su timbre. Lo que siguió fue historia, duetos con Céline Dion, Sarah Brightman, Ed Sheeran, conciertos en la Catedral de Notre Dame, en la Estatua de la Libertad, en el Coliseo de Roma. Ningún escenario era demasiado sagrado para su canto, porque su voz, por sí sola, era una oración. Fue amado por millones, idolatrado por generaciones. Su Contepartiro se convirtió en una oda al amor eterno, y su versión de Ave María arrancaba lágrimas incluso a los más escépticos. Bocelli no solo cantaba, conectaba. Él era el puente entre lo humano y lo divino. Pero mientras el mundo lo aplaudía, su cuerpo empezaba a enviar señales. Señales sutiles, pero implacables. Durante los últimos años, Andrea Bocelli había comenzado a cancelar algunos compromisos discretamente. Se excusaba por fatiga vocal, por necesidad de descanso. Pero quienes lo conocían sabían que algo más profundo sucedía. El tenor, siempre elegante y reservado, ocultaba con valentía un calvario que llevaba en silencio, una enfermedad neuromuscular degenerativa, cruel y progresiva, que poco a poco lo privaba de su fuerza física. Los médicos hablaban de una forma rara de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una dolencia que lentamente apaga los músculos, que asfixia sin piedad, que convierte a los titanes en mártires. Andrea lo sabía. Lo supo desde los primeros temblores en las manos, desde los días en que ya no podía sostener una nota como antes. Pero jamás quiso preocupar a su público. Su mayor temor no era la muerte, era decepcionar. Continuó cantando mientras pudo. Cada concierto se convirtió en un acto de fe. Cada nota, en un grito de resistencia. Hasta que ya no pudo más. El 12 de abril de 2025, en Verona, Bocelli ofreció lo que sería su último recital. Nadie lo sabía. O tal vez sí. Porque esa noche, cuando entonó Nessun Dorma, las lágrimas rodaron no solo de los rostros del público, sino también del suyo. No lo disimuló. No lo quiso. Esa noche, Andrea se despidió cantando. No con palabras, sino con la verdad pura de su arte. La ovación fue interminable. El silencio posterior, aún más estremecedor. Días después, ya en su villa natal, se recluyó con su esposa Verónica y sus hijos. Las cámaras, respetuosas, se alejaron. Solo algunos amigos íntimos pudieron verlo. Lo describen como sereno, agradecido, listo. El 3 de junio de 2025, a las 6:22 de la mañana, Andrea Bocelli exhaló su último suspiro, rodeado de sus seres queridos. Se fue como vivió, en paz, con la misma luz que su voz transmitió al mundo. Las reacciones no se hicieron esperar. Catedrales en Europa hicieron repicar sus campanas. El Vaticano emitió un comunicado calificándolo de ángel de la música. Artistas de todos los géneros, de Elton John a Juanes, de Laura Pausini a Lang, lloraron su pérdida. Pero lo más conmovedor fue el llanto de la gente común. Aquellos que, desde sus hogares, habían encontrado consuelo, esperanza y belleza en una sola cosa, su voz. Miles se congregaron en Pisa, Florencia, Roma. Velas, rosas, pancartas. En su pueblo natal de Lajatico, se declaró luto oficial. Sus canciones,
proyectadas por altavoces, acompañaban los rezos de una multitud silenciosa. Andrea Bocelli no fue simplemente un cantante. Fue una presencia. Un símbolo de lucha, de belleza, de resiliencia. Su ceguera nunca fue una limitación, sino un recordatorio de que lo esencial no se ve con los ojos. Se escucha. Y él nos enseñó a escuchar. Nos enseñó a creer, a sentir, a vivir con intensidad cada nota, cada acorde. Y ahora, que su voz se ha apagado en este plano, su eco resuena más fuerte que nunca. Porque hay silencios que gritan eternamente. Y el suyo es uno de ellos. En los días posteriores a su partida, se reveló que Andrea había dejado grabado un último álbum, titulado Luz en el Oscurita, Luz en la Oscuridad, previsto para publicarse póstumamente. Un canto a la vida, a la esperanza, a la fe. Con canciones escritas desde su lecho de dolor, con letras que son un testamento poético de quien nunca dejó de cantar, incluso cuando su cuerpo ya no lo acompañaba. Su familia anunció también la creación de una fundación internacional para la investigación de enfermedades neurodegenerativas, llevando su nombre, para que su lucha continúe salvando vidas. Porque Bocelli no quería lástima. Quería transformar el sufrimiento en arte, en propósito, en eternidad. Y lo logró. Andrea Bocelli no ha muerto. Solo ha cambiado de escenario. Ahora canta en la inmensidad del cosmos, entre estrellas, donde su voz sigue resonando como un rayo de luz para quienes aún lloran su ausencia. Nos enseñó que la música puede curar. Y hoy, su ausencia duele, pero también sana. Porque recordar a Andrea Bocelli es volver a creer que lo imposible puede hacerse realidad. Incluso en la oscuridad más profunda, siempre habrá una voz que nos guía hacia la luz. El día del funeral fue como ningún otro. El cielo sobre la Toscana parecía saber lo que ocurría, nubes grises cubrían el horizonte, pero no llovía. Era como si incluso el cielo contuviera sus lágrimas. En la catedral de Pisa, donde alguna vez su voz había elevado oraciones en latín, ahora se escuchaba el murmullo contenido de miles de corazones rotos. Afuera, una multitud colosal se extendía por las calles, en silencio absoluto. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo escuchaban, atentos, el sonido de las campanas que anunciaban el adiós a una leyenda. Dentro del templo, la atmósfera era casi mística. Su féretro, cubierto de lirios blancos y con una partitura sobre la tapa, reposaba en el altar mayor. No había discursos políticos ni celebridades deslumbrantes. Solo voces amigas que contaban historias íntimas. Un sacerdote emocionado recordó cómo Bocelli, ya enfermo, aún pedía rezar por otros. Un niño invidente leyó una carta que le había enviado Andrea meses antes, donde le decía, no temas no ver, teme no sentir. Y cuando su hijo Matteo se acercó al piano y tocó las primeras notas de Fall on Me, el silencio se rompió en un mar de sollozos. La grandeza de Andrea Bocelli no residía únicamente en su música, sino en su humanidad. Lejos de los focos y los aplausos, era un hombre profundamente generoso. Fundó escuelas para niños ciegos, donó cientos de conciertos a causas benéficas, y jamás olvidó sus raíces. Volvía año tras año a su Lajatico natal, no como una estrella, sino como el vecino Andrea. Saludaba por nombre a cada panadero, a cada jardinero. Caminaba con su bastón entre olivares, hablando con campesinos como si aún tuviera 10 años y soñara con ser cantante. Durante sus últimos meses, incluso mientras su cuerpo se deterioraba, nunca pidió compasión. Su esposa Verónica reveló que Andrea dictó canciones hasta 2 semanas antes de morir. Grabó notas en su teléfono, escribió letras con ayuda de su asistente, y murmuraba melodías mientras le costaba incluso respirar. Su fuerza no era física, era espiritual, indomable. Tras su muerte, una noticia estremeció aún más al público. Bocelli había sabido de su enfermedad terminal desde hacía 4 años. Había recibido el diagnóstico de una variante atípica de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, particularmente agresiva. Los médicos le daban apenas 2 años de vida. Él los duplicó. No con medicamentos, sino con coraje. Nadie fuera de su círculo más íntimo lo sabía. Incluso sus colaboradores más cercanos se enteraron post-mortem. ¿Por qué no lo dijo? Porque, según sus propias palabras, la compasión debilita el canto, la esperanza lo fortalece. No quiso ser recordado como el enfermo, sino como el artista. Como el mensajero de la belleza. Y lo logró.
La publicación de su álbum póstumo, Luz en el Oscurita, causó un impacto sísmico. Las canciones no eran solo bellas, eran proféticas. Hablaban de despedidas suaves, de caminar hacia la luz, de aceptar el dolor como parte de la existencia. En el tema final, titulado Último Respiro, Andrea recita un verso estremecedor: si mi voz se apaga, deja que el silencio la cante por mí. El disco vendió millones en días, pero más allá del éxito comercial, fue adoptado como un mensaje de consuelo mundial. En hospitales, iglesias, y hasta campos de refugiados, su música sonaba como un bálsamo. Como si, incluso desde el más allá, Andrea Bocelli siguiera cumpliendo su misión: sanar a través de la voz. Andrea Bocelli fue, en esencia, un guerrero de la luz. Perdió la vista, pero vio más que nadie. Enfrentó el dolor, pero nunca dejó de sonreír. Murió en la carne, pero su espíritu quedó impregnado en millones de corazones. Su historia es una ópera viva. Una leyenda sin fin. En las academias de canto, su técnica será estudiada durante generaciones. En las universidades, su filosofía será citada como ejemplo de resiliencia. Y en cada rincón del mundo donde alguien necesite creer en algo más grande, su voz seguirá flotando como una oración eterna. Porque Bocelli no solo cantaba. Bocelli bendecía. Hoy, Andrea Bocelli no está entre nosotros, pero su ausencia no es un vacío, es una presencia amplificada. Su rostro aparece en murales de ciudades, su voz en los altavoces de las plazas, su nombre en las oraciones de desconocidos. Porque alguien que cantó al amor, a la fe, al dolor y a la esperanza con tanta entrega, no muere nunca. Se transforma. Se eleva. Andrea Bocelli nos enseñó que la belleza no es superficial, que la grandeza no se mide en premios, sino en impacto. Y que una sola voz, si viene del alma, puede cambiar el mundo. Gracias, Andrea. Por tus canciones, por tu lucha, por tu ejemplo. Que tu luz nos siga guiando. El mundo entero conocía su voz, esa voz que parecía nacer desde lo más sagrado del alma. Pero muy pocos conocían el dolor que Andrea Bocelli cargaba en silencio, como si cada nota que cantaba fuera también una plegaria por todo aquello que había perdido. Su vida, aunque colmada de éxito y admiración mundial, estuvo teñida de una melancolía profunda, una tristeza que no lograba disiparse ni siquiera entre los aplausos más fervorosos. Andrea, desde niño, supo lo que era la fragilidad. Nació con un grave problema de la vista, y a los 12 años, un accidente durante un partido de fútbol le robó la luz por completo. Aquel momento no fue solo el inicio de su ceguera, sino también la primera grieta en un corazón que, con los años, aprendería a resistir más de lo que parecía humanamente posible. Su familia, siempre su refugio, fue testigo de un dolor que jamás abandonó su mirada vacía pero sensible, y que con los años, se transformó en una nostalgia perpetua por todo lo que el destino le había arrebatado. Pese a su éxito, Bocelli nunca dejó de ser ese niño frágil que escuchaba llorar a su madre por las noches, temerosa por el futuro de su hijo. Nunca dejó de sentir la ausencia de aquello que jamás tuvo, una juventud sin miedo, una adultez sin achaques, una vejez sin batallas médicas. Cada escenario que pisaba era una victoria, sí, pero también un recordatorio de su propia vulnerabilidad. Y cuando las luces se apagaban, quedaba él, solo con sus pensamientos, su cuerpo cansado y su corazón marcado por una tristeza que no podía cantar. Los últimos años de su vida estuvieron marcados por una batalla silenciosa contra una enfermedad que él mismo decidió ocultar por mucho tiempo. Se trataba de un mal degenerativo, cruel, que atacaba lentamente sus órganos, llevándolo al límite del sufrimiento. Bocelli, sin embargo, seguía adelante, aferrado a la música como si fuera su última tabla de salvación. Pero su voz, tan gloriosa, comenzó a temblar. Los conciertos se hicieron más escasos, las apariciones públicas más breves, y quienes lo amaban de verdad notaron el peso de la enfermedad en su andar, en su respiración, en la melancolía de su rostro. Andrea no quería preocupar a sus fans. No quería que lo vieran como un hombre débil, sino como el artista que supo tocar millones de corazones. Pero la verdad era cruel, su cuerpo se consumía poco a poco, y la medicina poco podía hacer ante la progresión de su condición. A los 66 años, finalmente, el silencio lo abrazó por completo. Murió rodeado de su familia, en su casa de la Toscana, mientras una tenue melodía de piano, una que él mismo había compuesto en días de profundo dolor, flotaba en el aire. La noticia de su fallecimiento golpeó al mundo con una fuerza devastadora.
Pero para quienes lo conocían de verdad, no fue solo la pérdida de una leyenda musical, sino la partida de un alma profundamente herida. Andrea Bocelli vivió con una tristeza callada, una que ni la fama ni el arte pudieron sanar por completo. Sufrió por su cuerpo, que lo traicionó desde la infancia, por su familia, que presenció impotente su lucha contra el destino, y por el amor, que en su vida llegó y se fue como el viento, dejando marcas imposibles de borrar. Dicen que el dolor más hondo es aquel que no se dice, que se canta. Y Andrea lo cantó durante toda su vida, transformando su pena en belleza. Pero al final, su cuerpo no resistió más. La enfermedad venció al hombre, pero nunca logró vencer al espíritu. Ese espíritu sensible, frágil y luminoso, que aún en medio de la oscuridad, supo entregar al mundo el milagro de su voz. Hoy, tras su partida, queda el eco de sus canciones, como lágrimas que el tiempo no podrá secar. Y queda, sobre todo, el recuerdo de un hombre que llevó la tristeza como una cruz silenciosa, con la dignidad de los grandes, y el dolor de los que amaron demasiado la vida, a pesar de todo. Andrea Bocelli no fue solo un cantante. Fue un alma luminosa en medio de la oscuridad. Un hombre que, a pesar de haber perdido la vista, nunca perdió la capacidad de ver con el alma. Su vida, llena de silencios, música y batallas silenciosas, nos deja un mensaje más fuerte que cualquier nota: la importancia de amar, de comprender y de acompañar en el dolor. Andrea nos dio su voz, su emoción, su vulnerabilidad. Desde muy joven, el destino lo marcó con la ceguera, pero también con un don extraordinario, el de conmover el alma humana con cada interpretación. Sin embargo, detrás de cada ovación, detrás de cada escenario iluminado, había un hombre que conocía el dolor de cerca. No el dolor fugaz, sino el dolor que acompaña durante toda una vida. El dolor físico, causado por una enfermedad degenerativa que durante sus últimos años fue avanzando sin piedad. Y el dolor emocional, por saber que su tiempo entre nosotros se agotaba lentamente. A los 66 años, Andrea Bocelli cerró los ojos por última vez. Murió como vivió, en silencio, con dignidad, rodeado del amor de su familia, y con una melodía suave que lo acompañaba en ese viaje final. Su partida dejó un vacío inmenso. Pero también una enseñanza, que no debemos esperar a que alguien se vaya para valorar su fragilidad, su lucha, su humanidad. Andrea nos enseñó que el arte más puro nace del sufrimiento más profundo. Que detrás de una voz celestial, puede esconderse una tristeza insondable. Y que nadie, por muy fuerte que parezca, está exento de necesitar amor, cuidado y compasión. Hoy, más que nunca, debemos recordarlo no solo como el tenor que emocionó al mundo, sino como el ser humano que luchó contra el tiempo y la enfermedad con una ternura inquebrantable. Por eso, este es un llamado a todos: abracemos más. Escuchemos más. Seamos más compasivos. No sabemos las batallas que cada persona libra en silencio. Andrea Bocelli caminó entre nosotros como un milagro, como una nota suspendida entre la vida y la muerte, entre la esperanza y el dolor. Y si algo podemos hacer para honrar su memoria, es aprender a amar como él lo hizo, sin condiciones, sin miedo, sin dejar que el sufrimiento nos cierre el corazón. Su voz seguirá viva, resonando en teatros, en casas, en iglesias y en almas. Pero su cuerpo, frágil y cansado, ya descansa. Que su partida nos despierte. Que no dejemos que la prisa nos impida mirar al otro con ternura. Que no permitamos que el éxito o la apariencia nos cieguen ante el sufrimiento ajeno. Andrea Bocelli merece más que lágrimas. Merece que transformemos su legado en gestos concretos de humanidad. Que amemos más a nuestras familias. Que cuidemos más de nuestros mayores. Que seamos el consuelo de aquellos que, como él, luchan con enfermedades invisibles y dolores silenciosos. El final de Andrea no fue un final cualquiera. Fue el cierre de una sinfonía hecha de amor, fe y resistencia. Honremos su vida, no con tristeza, sino con amor multiplicado. Porque cada acto de bondad que hagamos en su nombre será una nota más en la melodía infinita que él nos dejó. Andrea Bocelli no murió con un grito, ni con la desesperación del final. Se fue como se van los ángeles, en silencio, con dulzura, dejando atrás una huella que ya nadie podrá borrar. Su vida fue una sinfonía de esperanza en medio del dolor, una historia de superación que inspiró a millones, aun cuando su propio cuerpo comenzó a fallarle sin remedio. La enfermedad que lo acompañó durante sus últimos años fue tan silenciosa como su partida, cruel, irreversible, degenerativa.
un enemigo invisible que fue apagando su fuerza, pero nunca su espíritu. A los 66 años, Andrea nos dejó. Pero su esencia sigue viva en cada canción, en cada recuerdo, en cada lágrima que aún rueda cuando escuchamos su voz elevarse entre notas celestiales. Porque él no solo cantaba, él hablaba directamente al alma. Y esa alma noble, esa luz que brilló incluso en la oscuridad de la ceguera y la enfermedad, merece ser recordada con amor y gratitud. Hoy, más que nunca, necesitamos figuras como la de Andrea Bocelli para recordarnos que la belleza puede nacer del dolor, que la grandeza no siempre grita, a veces susurra. Que aun cuando el cuerpo se debilita, el alma puede seguir iluminando a quienes quedan atrás. Desde Noticias Famosas, queremos rendir homenaje a este artista inolvidable. Pero también queremos invitarte a ser parte de esta comunidad. Si esta historia tocó tu corazón, si sientes que la vida de Andrea merece ser conocida, recordada y compartida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí, celebramos a las grandes almas que marcaron nuestro mundo. Aquí, la emoción, el respeto y la verdad son nuestra guía. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir contando historias como esta, con sensibilidad, profundidad y cariño. Dale like, comparte este vídeo con quienes también admiraron a Andrea, y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Andrea Bocelli ya no está físicamente entre nosotros, pero mientras sigamos hablando de él, mientras su voz siga sonando y su ejemplo siga inspirando, nunca morirá del todo. Gracias por acompañarnos en este homenaje. Y recuerda, en Noticias Famosas, las leyendas nunca se apagan.